Buenas, Ariel, ¿cómo estás? Ante todo, muchas gracias por la oportunidad. ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien, gracias por venir. Bueno, gracias por recibirnos. Bueno, estamos acá en Escobar, uno de los tantos municipios de la provincia de Buenos Aires, algo cercano al conurbano, pero un poquito más afuera también, pero que, como los 135, involucrados o inmersos en una realidad económica que es compleja, que es difícil. Uno habla con los intendentes y obviamente gestionar es cada vez más difícil. Eh, Quería preguntarte, como para iniciar la conversación, ¿cómo describirías vos el escenario económico de Escobar, tanto el de la comunidad de Escobar y para vos como gestión? El escenario económico de Escobar es el escenario económico de la Argentina, particularmente el que atraviesa la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires es el corazón productivo del país. No es el único, pero sí es el más grande. Es el núcleo industrial más grande de la Argentina, es el núcleo agropecuario, es el núcleo de mayor concentración de trabajadores y de las asimetrías de alta generación de riqueza y gente de alto perfil adquisitivo y de altos bolsones de vulnerabilidad y gente que pasa penurias económicas importantes. Escobar en estos 10 años creció un montón. Todos los rankings que quieras tomar van a mostrar que Escobar fue escalando en coparticipación, pasó del lugar 35 al 17, en crecimiento habitacional, es el segundo por censo habitacional de crecimiento en la provincia de Buenos Aires, en crecimiento poblacional, creció más del 21% de censo a censo, al hablar de un crecimiento exponencial, de crecimiento industrial, es uno de los municipios que más ha crecido porque permanentemente está siempre entre los primeros tres, por lo tanto en el recorrido histórico queda a la cabeza. En proyección, Escobar ha corregido un error histórico de no planificación y desaprovechamiento de su suelo. Entonces ahora tiene un plan estratégico al centenario, tiene 36 años por delante de ordenamiento territorial, cosa que los tienen poco. Es pionero en crear una policía local, tiene seguridad jurídica, tiene normas de compliance, es el único municipio de la Argentina que tiene certificado normas ISO 37001, antisoborno y anticorrupción. Tiene una sana y responsable convivencia política, tiene entre el 84 y el 90% de las ordenanzas aprobadas por unanimidad y tiene una economía sana. Lo que está sucediendo hoy, que no me pasa desde el momento que asumí que la economía del municipio estaba mal, pero estaba mal porque estaba mal manejada, es que todas las variables se dieron vuelta. Somos el municipio que más creció en coparticipación, pero por lejos. Sin embargo, la coparticipación se cae a pedazos. ¿Por qué? Primero y principal por la asfixia que tiene el gobierno nacional sobre la provincia de Buenos Aires en un encono que tienen contra el gobernador Axel Kicillof, pero además sobre el conjunto de los bonaerenses, porque no perjudica a Axel en su gestión, perjudica a cada uno de los argentinos, que somos casi el 40% que vivimos en esta provincia. En segundo lugar, porque la caída de la actividad económica pega fuerte sobre la coparticipación, porque recauda sobre ingresos brutos, sobre, bueno, en el caso nacional sobre IVA, en el caso nuestro sobre seguridad e higiene. Y en tercer lugar, porque la macroeconomía se sostiene principalmente por petróleo, gas, campo, litio, cobre y sistema financiero. Bueno, nada de eso hay en nuestro municipio. En nuestro municipio hay turismo, hay trabajo, hay pymes y hay muchas industrias y crecimiento importante. Otro hecho que marca la aguda que es esta crisis es que se redujo un 25% la cantidad de pedidos de derecho de construcción. O sea, Escobar, como te contaba, venía en una escalada importante de crecimiento y desarrollo y se detiene totalmente, ¿no? Pero se reduce a un 25% de ese número porque la gente no tiene plata para comprar, para construir, para nada, porque los costos de la construcción se fueron de un promedio de $700 a 1.300, el valor de la tierra subió, pero la plata de la gente para comprar esos dólares no los tiene. Por lo tanto,
lo que ves es un deterioro concreto de la economía del día a día. O sea, vos podés expresar el crecimiento del PBI del año pasado en un 4,5, pero expresás también un derrame casi nulo sobre la economía cotidiana de los argentinos. Esto significa que vamos a una situación donde tenés estabilidad macro, pero una profunda sequía de la vida cotidiana de los argentinos. Y eso se te traduce, como dicen muchos, en mayor demanda cotidiana. Digo, hoy el municipio tiene que absorber muchísimos más inconvenientes o el mismo inconveniente, pero con muchísima más demanda. Te diría más inconvenientes y más demanda. Ejemplo, el gobierno nacional se retiró de manera absoluta de todas las áreas donde venía participando en distintos gobiernos, aún en el de Macri, en escalas. Obra pública, cero. Arroyos, cursos hidráulicos, nada. La Panamericana, ampliar colectoras, que es una esfera nacional, ausente. Programas de discapacidad, cerrados. Programas de maternidad, anulados. Incluso la leche maternizada para los chicos de primera infancia que por distintas razones sus madres no los pueden alimentar. Programas que tienen que ver con educación, anulados. Este presidente no construyó ni una escuela, ni siquiera un aula, ni siquiera donó un banco con un pizarrón. Bueno, todo eso recae en la provincia, que está ajustada. Entonces recae en los intendentes, que estamos también complicados. Bueno, deterioro de la presencia de las fuerzas federales en la provincia de Buenos Aires. Antes había fuerzas federales, yo asumí en el gobierno de Macri, o sea, los puso Patricia Bullrich y después fue la misma ministra. Después continuaron en el gobierno de Fernández y sin embargo ahora hay una presencia muy reducida. En ese escenario igual, digo... Entonces, perdóname, y aparecen nuevas situaciones. Volvió a haber tuberculosis, siglo XXI. Volvió a haber más casos de sífilis. Dejó de caer la mortalidad infantil. Por eso, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuándo un plan económico es bueno o no? Y es bueno cuando la gente vive mejor. Y cuando garantizamos justamente los derechos a los cuales hace referencia el presidente. La vida, la propiedad, o sea, que puedas tener acceso a una propiedad y si la tenés que la puedas sostener. La vida como valor universal y supremo. Y finalmente, poder tener condiciones de previsibilidad. Esto no significa que no hubiera que reordenar la economía de cómo terminó en el gobierno anterior. Yo defiendo la idea de estabilidad cambiaria, defiendo la idea de que las cuentas cierren, o sea, que no haya déficit fiscal, y defiendo la idea de que la inflación tiene que ser lo más cercana a cero posible, o una inflación muy moderada. Pero en este momento lo que tenemos es esta inflación, que es inflación con caída de actividad. Ese es el peor de los escenarios que nos pueden tocar. La verdad que sí. Justamente en esto, ¿no? En el escenario en el cual estamos inmersos, vos lográs igual, en la apertura de sesiones, hacer una serie de anuncios, proyectar crecimiento desde de programas concretos hasta por ahí lo que es Escobar Conecta. Preguntarte cuál es la fórmula, por ahí cuál es el secreto de la fórmula para poder alcanzar. La fórmula es el modelo contrario al que propone el gobierno. Es mucho más cercano al modelo productivo que propone Axel Kicillof. Vos tenés dos maneras de resolver un problema económico. O ajustando el cinturón y dejando mucha gente afuera, o agrandando la torta y que nadie se quede afuera de la mesa de los argentinos. Nosotros lo que hacemos constantemente es generar ambientes propicios para que se desarrolle actividad. Fíjate, si bien tuvimos cierre de fábricas, logramos que se sigan instalando nuevas empresas en el partido de Escobar. Si bien tenemos caída de la actividad, seguimos previsionando y generando condiciones para que el desarrollo inmobiliario tenga inclusión. Porque tampoco se trata de un desarrollo que deje más gente afuera, sino que significa que hace un desarrollo que genere mejores condiciones de habitabilidad para los vecinos o aquellos que se quieren instalar. Nosotros lo que tratamos de hacer es generar las condiciones necesarias y el ambiente propicio para que aquellos que quieren invertir encuentren en Escobar un proyecto a largo plazo. Seguridad jurídica, reglas claras, tasas ordenadas, economía del distrito ordenada, proyección,
inclusión, generar un hábito completo, porque tampoco sirve el desarrollo inmobiliario si eso no tiene mejores condiciones para el conjunto de la comunidad, y mostrarle también al inversor que ese beneficio se le vuelve a favor porque pone en valor su propiedad o su proyecto, mejorar las condiciones de empleo, asistir al comercio, generar planes de inclusión tributaria para aquellos que están en problemas económicos no se queden afuera del sistema, generar actividades municipales que generan actividad económica. Por ejemplo, tenemos las peatonales culturales que hicimos durante todo el verano, que eso no solamente permitió que la gente se entretenga y disfrute, que los artistas trabajen, sino que también todo el comercio local vendió muchísimo más, porque la gente quiere divertirse. Entonces, al no tener plata para ir a alguna actividad paga, vienen las actividades que les propone el municipio, las plazas se llenan de gente y todos los comercios de la zona venden, pero realmente mucho más. Por eso, lo que tenés que planificar es un modelo de ciudad, un modelo de país, una concepción donde todos se van retroalimentando y unos terminan apoyando a otros. Este modelo escobarense es el que nos dio un buen resultado a lo largo del tiempo. En el medio de esa ecuación entra una palabra que el gobierno nacional la viene combatiendo bastante y creo yo que hasta la está estigmatizando, ¿no? Que son las tasas municipales. Digo, van pasando los meses, al principio era un poco más Caputo, en el último tiempo había sido Adorni, las denuncias, bueno, todo, buscar la manera para que se las estigmatice y condene. ¿Cómo se puede gestionar si no existen las tasas? ¿Y cuál es el escenario en Escobar? Digo, ¿a vos te pasa de ir y te bardeen por las tasas municipales? Claro que sí, ahora ellos construyen una imagen que el problema económico son las tasas municipales. Es una de las acciones más cínicas que viví en la política argentina desde el regreso de la democracia. Lo quiero explicar. Primero, es cierto que cuando el bolsillo te aprieta, todo gasto, todo costo es un montón. Entonces a la gente hoy le cuesta pagar mucho. Entonces, si vos asociás el mismo costo a valor actualizado, las tasas municipales están todas por debajo, por lo menos en Escobar. Sin embargo, a la gente le cuesta mucho más porque la guita no le alcanza. Ahora, primero, ¿cuál es la razón por la cual el gobierno ataca las tasas municipales? Porque quiere destruir el único estado que tiene independencia económica. Todas las provincias están atadas al gobierno nacional por la necesidad de intercambiar fondos coparticipables, bueno, acaba de mandarle 47.000 millones de pesos a las provincias aliadas. Eso se llama comprar votos. Entonces, a las provincias aliadas tienen plata, a las demás las seca. A la provincia de Buenos Aires, que tiene mucho más población y más problemas que otras provincias más chicas, solamente por volumen, no porque sea ni buena ni mala, no le manda nada. Y a la provincia de Corrientes les manda una fortuna. Entonces, el gobierno hace prebendarismo con la plata de todos, con la tuya. Ahora, voy a poner por ejemplo, hablan de la tasa vial. La tasa vial es el 1%, pero el impuesto nacional de los combustibles es el 14%. Y aumentó desde que Milei es presidente en 1.300%. Mirá los cínicos que son, que parece que el 1.300% no jode, que representa el 14% del valor del litro de combustible, pero el 1% sí. Yo te cuento qué hago con ese 1%. Arreglo las casas Escobar. Incluso trato de terminar las obras que ellos dejaron inconclusas. Y contame qué obra nacional hizo el gobierno con el 14% del combustible nacional de todo el país. Fortuna y fortuna. Por eso sostiene un equilibrio fiscal falso. Porque se toman los presupuestos que no les corresponde, que tienen fondos aplicados. Hicieron una campaña absurda, ridícula, con el tema de lo que se llama la tasa de alumbrado público que va con la boleta de Nord. Bueno, te cuento algo. Esta tasa se puso en la época del gobierno de Menem, que ellos los tienen ahora el gobierno, uno presidiendo la Cámara de Diputados, otro de la mano derecha de Karina Milei. Y está bien, porque cuando se privatiza, nadie pagaba el alumbrado público, entonces se pone el componente de alumbrado público junto con la tasa. Se divide la cantidad de frentes, ni siquiera de frentes, de medidores, y así se pagan las luces de la ciudad. Y hay una cuenta compensadora que a lo largo del año va equilibrando. El gobierno, para disminuir el impacto del aumento de la energía, que está alrededor del 700% de lo que aumentó la luz en el gobierno de Milei, entonces ya el problema son los 4.000 pesos que más o menos puede cobrar un municipio
por alumbrado, entre 4 y 6 depende del municipio. Cara dura, el problema es lo que aumentaste la luz. Entonces, ponen un foco ahí para sacarlo. Y fíjate que es completamente antieconómico, porque si vos lo sacás, entonces vos tenés que enviar la boleta de alumbrado por separado, lo cual tenés más costo, más papel, más impuestos al cheque de débito y crédito. Fíjate, dicen, no, hay que bajar impuestos. ¿Cuál bajó el gobierno? Impuesto a bienes personales a los que tienen plata. Bajó impuesto país, que es el de la tarjeta de crédito en el exterior. Y creo que alguno más también que tiene que ver con las grandes fortunas. Pero ganancias, que es el impuesto que pagan los trabajadores, lo subió, no lo bajó. El gobierno anterior lo había bajado y este lo volvió a subir. Aunque Milei como presidente, como diputado, había votado a favor. O sea, resolvió en contra de lo que él votó como diputado. Entonces es al revés. Los trabajadores, los argentinos, pagamos más impuestos, no menos. ¿Qué bajó hasta ahora? El boleto colectivo aumentó el 1000%. El peaje, 990 y pico. El conjunto de servicios, AISA, gas, electricidad, entre el 700 y el 800 y pico. Eso es. Entonces vos fíjate que cuando vos evaluás en qué se compone el gasto municipal, combustible, para lo que quieras, para los patrulleros, para las máquinas que van a arreglar las calles, para las ambulancias, para lo que quieras, combustible. Arreglar las calles. El asfalto es un derivado del petróleo, por lo tanto, cuando aumenta el combustible, aumenta el asfalto. Los edificios propios, la luz. ¿Cómo voy a bajar tasas si lo tuyo aumentó un montón? E incluso el cálculo del IPC de inflación está muy por debajo de los componentes que generan el gasto municipal. Por lo tanto, le ofrezco al ministro o a quien quiera dar el debate en serio, con los números en la mano. Ellos ahora hicieron una pantomima de hacer en muchos municipios, vamos a bajar las tasas. Primero, no conocen la provincia, pero no somos todos iguales. Este intendente bajó 170 tasas ya. Llegaron 10 años tarde, porque este no es un gobierno de futuro, es un gobierno de pasado. Habla de temas que ya pasaron, por lo menos acá en Escobar. 170 tasas bajamos. Entonces, ¿de qué hablan? Yo lo que le digo, les propongo, con mucho gusto, yo bajo la tasa vial, usted baja el 14%. Ahí sí vamos a hablar en serio. Hay algo que ellos pregonan con este escenario, lo hacen también entre provincias, que es fomentar la competitividad, en este caso, digamos, entre los municipios. ¿Qué mirada tenés vos al respecto? Porque después me ha pasado, digo, uno conversa a veces con otros intendentes que pueden tener una lectura de decir, bueno, lógico, hay que buscar la competitividad en el sentido de por ahí bajar tasas, llegar a quizás a algunos acuerdos con algunos sectores de la economía, pero también entender que somos un conjunto de municipios conviviendo, digo, en muchos casos regionales, ni hablar aquellos que son vecinos. Digo, desde tu lugar de intendente y de vínculo con los demás, ¿qué mirada? Voy a decir algo que para algunos puede resultar polémico. Yo creo que tiene que haber acuerdos de armonías tributarias. Estoy a favor de la autonomía municipal, pero entiendo que algunos tributos tienen que tener proyectos de armonía, porque son tasas que se pagan a lo largo del país y que una empresa necesita tener por lo menos pisos y techos, y hay una banda que se puede ajustar según el lugar. Las tasas que pagan las empresas de telecomunicación por la instalación de antenas, eso puede tener una armonía tributaria. Las tasas que se pagan en función de bancos, en función de algunos que otros servicios. Para eso la provincia de Buenos Aires tiene los órganos suficientes para poder trabajar esto. Después, ¿en qué competís? Y bueno, por regiones. Nosotros somos un distrito muy simétrico con Pilar, con Tigre, Campana que se está desarrollando, Malvinas Argentinas que tiene una gran gestión, Pilar también, todos San Fernando tiene una gestión bárbara hace años, y conformamos un consorcio que se llama RN2, Región Norte 2, que es un consorcio aprobado por ley, por unanimidad, que está compuesto por dirigentes de distintos partidos políticos, pero que trabajamos estos temas. También podemos ser citados por el gobierno nacional.
recibir asesoramiento, recomendaciones. También el gobierno en algún momento tiene que pisar la calle, porque los problemas que administra Escobar no son los mismos que administra Merlo o Moreno o Almirante Brown, que tiene una gran gestión, o el Interior, o Mercedes, o el Partido de la Costa, o Mar del Plata. Entonces, justamente la autonomía municipal viene a ecualizar esas asimetrías que tienen tanto los territorios como sus pobladores. Y además hay proyectos locales. Si una ciudad se propone hacer grandes obras y lo consensúa con su población y la va a financiar con fondos propios, bueno, entonces va a salir a recaudar para hacer esa obra que tanto quiere la ciudad. Por lo tanto, hablar esto por Twitter es tan profundo como 140 caracteres. El gobierno tiene que lograr cambios profundos saliendo del marketing y pudiendo plantear los temas reales. Yo, independientemente de las cuestiones partidarias, siempre estoy dispuesto a debatir, a escuchar, a corregir, pero también a ser respetado y escuchado en nombre de todos los vecinos a quienes represento. Ahora, en la apertura de sesiones, entre los múltiples anuncios, estuvo lo de Escobar Conectar, preguntando un poco cómo va a ser esa implementación y ese desarrollo, y también aprovechar la pregunta para preguntarte o tocar un tema que el gobierno también ataca bastante, que es la cuestión ambiental, digamos, como hay una idea de descreimiento o lejanía de todo aquello que amerite el cuidado ambiental. Bueno, entre el marco de los anuncios está ir un poco más a fondo con respecto a lo que se denominaron como delitos ambientales. Explorar un poco más por ahí por qué incluso tomar la decisión de encarar dos temas como estos. En principio, nosotros estamos en medio de una revolución, que es la revolución digital, la revolución de la inteligencia artificial. Todos somos hijos de las revoluciones industriales, las 4 revoluciones industriales que conocemos. Y además el sistema de gobierno, la democracia, el sistema sindical, de organizar la cantidad de horas de trabajo, las vacaciones, el aguinaldo, los derechos laborales, responden a este modelo productivo. Las 2 expresiones más grandes tienen que ver con la industria metalmecánica y la industria automotriz, pero todo se fue desarrollando. Internet es un primer gran impacto que modifica. Ahora lo que tenemos que trabajar es una nueva estadualidad, un nuevo modelo de Estado. La burocracia no es hablar de un Estado lento, sino es hablar del gobierno de los buró, de las oficinas. Gobierno que en un momento era el único gobierno posible, porque eran las oficinas las que recibían a la gente, las que documentaban en escritos, en papel. Ese gobierno se fue convirtiendo con el tiempo en un gobierno digital. Nosotros ahora tenemos que pasar de la burocracia a la iacracia, a un gobierno que pueda gestionar con agentes de inteligencia artificial. ¿Para qué? Para ser un Estado DASE, dinámico, ágil, sencillo y efectivo. Es la primera vez donde la ciencia que empieza a resolver estos nuevos enigmas en torno a la física cuántica, a la experimentación de una inteligencia sintética, va más rápido que la ley y la política. Nosotros, como alternativa de gobierno, tenemos que tener un proyecto de futuro. La izquierda y la derecha es la categoría que se define por Revolución Francesa de cómo se sentaban los legisladores en el Parlamento francés. Esta revolución está llegando a su fin y empieza una nueva. Por lo tanto, la discusión no es izquierda-derecha, sino pasado y futuro. Pero siempre, siempre va a ser con inclusión o con exclusión. Podemos tener la tecnología con un mundo que conecte, por eso los conecta, e intentar estar conectado con todos los argentinos, con todos los bonaerenses y en nuestro caso con todos los escobarenses, o podemos estar unplugged y decirle a alguien, jodete, si no tenés un buen teléfono, no tenés internet, no tenés wifi, no tenés algo, estás en el mundo marginal. Ese mundo se parece bastante a las películas distópicas, por eso es muy importante preservar la cultura y los artistas. Fíjate que las películas futuristas, incluso pre-IA,
Hablan como de ciudades maravillosas, donde los autos vuelan, que ya está empezando a pasar, donde comés lo que querés, donde la vida es eterna, donde tocas un botón y tenés las cosas solucionadas, pero son ciudades pequeñas. Cuando salís de esas ciudades, tenés seres mutantes, falta el oxígeno, la gente vive cada vez peor. ¿Ese es el mundo futuro que queremos? ¿O el mundo futuro que queremos es que la tecnología sea la herramienta principal que le dé al hombre mejor calidad de vida, al ser humano? Por eso, estos dos componentes están inexorablemente unidos. Sin planeta no hay futuro. Discutamos lo que quieras sobre el avance tecnológico y las variables éticas, pero sin planeta no hay futuro. Toda esta evolución tiene un consumo de energía altísimo, que modifica el planeta. Además, venimos castigando duramente al planeta. Y además, la cultura del individualismo hace que en las ciudades tenga una expresión de que yo tiro mi basura donde quiero, donde se me canta, y que se las arreglen porque yo hago lo que quiero, porque soy libre. No, eso no es libertad. Eso es abuso. Y eso es creer que el contexto, que es el mundo en el que vivimos, es un texto que podemos escribir y borronear a nuestro antojo. Y no entender que es un patrimonio compartido. En una ciudad se expresa en el lugar común, la calle, la plaza, el parque, los espacios verdes, los ríos. Yo lo que quiero, porque esto no es mío, esto es de todos. Así que, como soy libre, se me cantó las guindas y tiré una bolsita en cualquier lado, arrojé la basura en el arroyo y que se las arreglen, porque para eso pago mis impuestos. No, al único que jodés es a vos, a tus hijos, a tus nietos, y encarecés los costos de la ciudad. Aún desde la mirada más especulativa y egoísta, estás jugando en contra de tu propio bolsillo. Pero por otro lado, nosotros como dirigentes políticos tenemos que ver el mundo que empieza, que ya empezó, que eso que veíamos como mañana es hoy. Entonces, tenemos que gobernar bajo esas normas. Las normas inexorablemente suceden. Crear un estado dinámico empieza a darte más facilidad para resolver. Cuando asumí, me faltaba un jardín de infantes. Tenía 2.000 chicos que no tenían vacantes. Construimos jardines, abrimos. Hoy cambió la tasa de natalidad. Mi problema empieza a ver de otro lado. Chau, a cambiar. No me quedo en el pasado. Miro todo el tiempo el futuro. ¿Querés construir tu casa acá? Fantástico. Presentás los papeles, no necesitas venir a la municipalidad. Todo digital. No hay gestores, esos que te curran, que te dicen, trámite rápido, lento. Presentaste todo, está ok, a la mañana siguiente empezás a construir. No hay trámite urgente ni largo, es instantáneo. Al día siguiente podés empezar a construir, te llega un código QR y arrancás. Entonces, el Estado tiene que cambiar en función de cómo cambian los procesos. Que no hay que tenerle miedo, porque hace unos años, no tantos tampoco, el Estado tenía máquina de escribir, tenía una Olivetti, una Remington. Y un día empezaron a aparecer las computadoras, eran AT, algunas eran fósforo verde, después fueron XT, después fueron Pentium, y así hasta llegar a los sistemas de hoy. Había DOS, no hace tanto, ¿eh? La municipalidad que yo agarré todavía tenía DOS, todavía tenía sistemas analógicos. Entonces, el municipio quiere aportar al sistema político argentino, pero principalmente al espacio en el cual yo integro, una visión moderna sobre la administración del Estado. El Estado no puede desaparecer. Y los que quieren que el Estado desaparezca es porque no quieren tener ningún tipo de control. Y cuando alguien no quiere ningún tipo de control es porque quiere infringir una norma ética. Hay que legislar sobre ética en el uso de la IA, sobre uso responsable, sobre prohibiciones en la emulación de identidades, sobre de quién son los datos. Lo que más cambió es mi primera formación es de periodista. Así me mandaban, iba a la biblioteca del Congreso a buscar información. En ese proceso iba aprendiendo. La información la tengo acá. No tengo que ir a ninguna biblioteca. Tengo que aprender a chequear mejor datos, porque hay mucha basura, porque tengo que aprender que hay mucha fake, a buscar fuentes. Pero lo principal que tengo que aprender es análisis crítico, a interpretar la información que se me viene sobre la cabeza. Todos las... Escúchame, ahora estamos grabando con un celular. Antes grabamos con unas cámaras, que estar,
teníamos un grabador con cassette, rebobinábamos con una virome. Digo, no pasa nada. Había un debate si los periodistas de gráfica también tenían que ser multimedia. Va cambiando. Lo importante es que nosotros podamos ser un país de futuro. La Argentina tiene una posibilidad enorme de crecer en este lugar. Tiene el uso horario ideal, tiene capacidad, tiene universidades con buena formación, tiene gente idónea y con versatilidad para distintos lugares. India es un modelo donde saca a la gente de la pobreza con estas herramientas. Lo que estamos haciendo es un Estado nuevo. Por eso también creemos que tenemos futuro. Todas las ciudades van a ser Smart City. Es cuestión de tiempo y plata. Lo que nosotros tenemos que generar es ciudadanos inteligentes que aprendan a convivir con la inteligencia artificial, que es una inteligencia sintética, no humana, que convive con los humanos. Hace un ratito mencionabas de tu aporte hacia el espacio que perteneces, integrás la lista de unidad del Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires. Preguntarte si ves que el peronismo está en condiciones de desarrollar esa estrategia futuro con estos lineamientos que vos decís, y preguntártelo ahora que se abre una nueva etapa, digo, hay una nueva presidencia, es la de Kicillof, logró de alguna manera sintetizar todo en una lista, más allá de que sabemos que hay diferencias entre las tribus internas. ¿Qué expectativa tenés para lo que viene del PJ? El peronismo es el único que está en condiciones de reencauzar a la Argentina. Corrigiendo errores del pasado, pero principalmente mirando hacia el futuro. El peronismo existe sin Perón porque tiene la capacidad enorme de renovarse a sí mismo. Ese es el proceso en el que estamos ahora. Levantando todas nuestras banderas, como le hicimos el 24 de marzo, de verdad, memoria y justicia. Pero garantizando los derechos humanos de nueva generación. El peronismo siempre es futuro. Y en ese sentido también el peronismo necesita unirse de todos los peronistas y de todos los no peronistas que entiendan que si este gobierno es exitoso nos deja un país muy distinto al que nosotros soñamos. Un país sin industria, un país precarizado, primarizado, un país agroexportador, pero sin pequeños productores. Un país que importa, pero con pocos argentinos que pueden comprar porque se cierran las fábricas y se quedan sin trabajadores. Esto no significa que un país tenga que fabricar todo. Pero un país tiene que tener una decisión estratégica. Fíjate Brasil, tuvo alternancia. Lula, Bolsonaro, Lula. Sin embargo, la industria brasilera sigue creciendo. Brasil sigue creciendo. México sigue creciendo. Chile crece también con alternancia. Uruguay lo hace. A nadie se le ocurre ir en contra de su propio pueblo. Nadie que quiere el país cree que lo mejor está afuera. Y nadie es capaz de destruir lo que funciona bien. Nadie se jacta de ser el topo que destruye el Estado adentro. Que hay que mejorarlo, firmo al pie. Que hay prácticas que hay que corregir, firmo al pie. Que cometimos errores en el pasado, firmo al pie. Pero que la Argentina sale adelante solo si los argentinos son parte de ese proceso. Si no dejamos un país servil para otros intereses que no son los que vivimos en esta patria. Y si bien falta obviamente tiempo y para todo no hay que adelantarse en algunas conclusiones, ¿percibís que el peronismo con los actores actuales y sabiendo algunas discusiones internas bastante fuertes está en condiciones de sintetizarse en una propuesta seductora para el año que viene? Yo estoy convencido que el peronismo va a ser gobierno en el 2027, que está llevando adelante todo su proceso político en un ambiente muy hostil, que Axel es un gran candidato y que existen muchos gobernadores dispuestos a ayudar y colaborar, que existen diputados, compañeros, dirigentes, intendentes, ex funcionarios, pero también existe dirigentes de partidos provinciales, de otras fuerzas políticas, que están dispuestos a armar un proyecto de país distinto al que nos gobierna hoy. Nadie quiere vivir con inflación, nadie quiere tener devaluación, pero preguntale hoy al Círculo Rojo, ¿qué opinas del gobierno actual? Y no es properonista. Preguntale con quién ganó más plata. Preguntale a los trabajadores
cuándo está mejor, si ahora o antes. Pero no tenemos que discutir qué periodo fue mejor o peor, sino cómo sacamos a la Argentina adelante. ¿Queremos un país con o sin industria? ¿Queremos un país con economía del conocimiento o no? Colombia nos gana y nos compite. ¿Queremos un desarrollo de un Estado eficiente, pero que cumpla sus obligaciones? ¿O queremos destruir el Estado para que solamente cada uno se las arregle como pueda? Y ¿sabes quién gana? Siempre el más fuerte. La historia de David y Goliat es conocida porque es una sola. Una vez hubo un David que le pegó en el lugar justo y le ganó a Goliat. Si no, siempre gana a Goliat. Salvo cuando te plantás. Salvo cuando no te sometes. Salvo cuando tu dignidad no se negocia. ¿Me puedes explicar por qué salimos de la Organización Mundial de la Salud? ¿Qué tiene que hacer la Argentina en ese quilombo? Salimos de las estadísticas, de los estudios. La verdad, no está bueno para el país. La consecuencia, bueno, la vez que tu desinterés en la salud cambia las estadísticas de años de la mortalidad infantil. Entonces, ¿qué proyecto político se puede sentir digno si mueren más niños? ¿Y qué proyecto se puede sentir digno si los viejos se mueren de hambre o no tienen donde atenderse? Mira, miralo por el lado que quieras. Vuelvo al principio de esta entrevista. La economía sirve solo cuando la gente puede vivir mejor. Así es, Ariel. Muchísimas, pero muchísimas gracias. No, a ustedes por venir.